Trataremos de salir lo más airosos posibles y yo lo que quisiera es pedirles disculpas de antemano si nuestra charla o nuestra entrevista no fuera del agrado de todos ustedes. Pero en fin, yo a Addi no sé cómo presentarle mejor, si quizás destacando sus cualidades humanas o como deportista físicamente, porque él siempre entre los compañeros ha irradiado alegría, compañerismo y amistad. Y como deportista, pues ahí lo tienen, campeón del mundo. En Estados Unidos ha conseguido 2 veces el campeonato universitario, que no es cosa nada fácil. Tiene la mejor marca del mundo de 1500 metros. Y en fin, pienso que vamos a ir al grano porque en un país como Somalia, bañado por el Océano Índico y fronteriza con Kenia y Etiopía, un país que no llega casi a los 7 millones de habitantes y superior en territorio a nuestro país, ha podido conseguir una medalla de oro para su país y sin apenas tener pista, en una pista de atletismo. Cuéntenos un poco sus inicios, cómo llegó usted al atletismo y quizás sus andaduras al principio, que suponemos que fueron duras. Thank you. I think Muchas first gracias. it seems funny to En primer everybody the lugar, way you say how come parece curioso a country who doesn't have a oír track que can todo el win the mundo world dice cómo champion, un and país que no tiene ni it's really siquiera amazing, but it just happened. It's una something pista we know now is a puede fact, and producir un I campeón was not a mundial, pero runner at the nosotros beginning. I was just a soccer player, and sabemos que esto es I posible. just Yo al one day I principio just started simplemente era running, and jugador de fútbol I y me run well, gustaba and maybe I correr, just had the talent, and y everybody encouraged entonces me todo el just mundo to me be a alentó, runner, me and animaron a that que was corriera basically how I started. And y así es como empecé. from there on, then I was a runner, and I just Y interested more about running, and en realidad cada vez it me was fui just a interesando great más feeling, and it por was different than correr. soccer, which Y en was the realidad es un highest sport for me. sentimiento distinto And quizá del que tenía I cuando have had jugaba a al lot of fútbol. obstacles, but I just Y overcame, and simplemente sí, he finally tenido ended up dificultades, winning puedo decir, pero las he a long time superado world champion, and y this dream came true. he conseguido el campeonato mundial. Tenemos entendido que usted hacía como 4 o 5 kilómetros para ir a la escuela todos los días. ¿Piensa que eso le ha servido ya de entrenamiento para llegar a la élite? Y también pienso que los jóvenes en España y en otros países del mundo, de las ciudades, por ejemplo, las centroeuropeas, pienso que los niños les dan todo hecho en este aspecto. Por ejemplo, les transportan justo hasta la puerta del colegio y apenas andamos nada. ¿Cree que, por ejemplo, en los países occidentales hay un poco de comodidad y entonces en otros países, por ejemplo, como el suyo o cualquier otro de África, tienen más facilidades para sacar corredores de fondo? Better long distance runners. I think it's very obvious, and Yo a lot creo of que people es can see the obvio way y you muchas explain. personas We're totally different in a way. comprenden lo que usted ha explicado, Because porque I somos used to totalmente go to distintos, school porque walking como usted ha dicho, yo 2 siempre iba a pie al kilometers or colegio 3 y tenía kilometers que back and andar forth 4 twice a day, kilómetros or para maybe llegar ahí y luego 3 otros 4 times a para day if you volver, take a break and y go esto to lo the city and hacía come back again. 2 veces So al día. I think Y in a way it was yo very creo helpful. It que helped esto me me a lot, ayudó mucho, because sin I lugar was a not a duda, runner, I was not porque yo no era un using that corredor, as a exercise, but yo no just hacía being ejercicio active normalmente, and pero doing simplemente el something llevar and una vida activa growing up in that kind of mientras estaba creciendo society, I think en it's ese very tipo de helpful. ambiente, en esa sociedad, me fue de gran ayuda. And nowadays, the way Y you en see la a lot of people actualidad, spend are very fitness conscious, and la they gente spend a ya lot está of empezando a time estar mucho más doing something, consciente de su buen estado jogging, físico y ya dedican un cierto participating in a lot of tiempo different a hacer kinds of jogging o a sports. participar en And now distintos walking is deportes. one of the Pero yo pienso que andar, el hecho de caminar, main fitness es quizá programs uno de they're los doing. mejores So I programas de think that was mantenerse en buen estado. very important. Y yo creo que esto para mí ha Just sido muy in the importante. point of view of those two Y ways, and I think it was yo creo good just to grow up in that kind of society. que el and crecer en esa it might sociedad, help us como he in dicho long antes, me run. ayudó. Yeah, those people who still live Y in that kind of todavía es una maravilla que society. podamos vivir en esa sociedad más en contacto con la naturaleza. ¿Se siente usted un superdotado del atletismo o por lo contrario cree que ha escalado todos los peldaños para llegar a la cima pues con mucho trabajo y dureza y mucho entrenamiento diario,
Porque tenemos entendido que usted corrió la primera carrera de su vida casi jugando en 56 segundos y al tercer día ya hizo 53. Entonces es por lo que le pregunto si es usted un hombre de poco entrenamiento y tiene unas condiciones naturales innatas o lo ha hecho por lo contrario trabajando muy duro. I believe first, Yo creo primero you know, if everybody has a que todo el mundo limitation or tiene unas ciertas standard where you have limitaciones, the talent, and pero everybody his talent is todo el mundo limited. también tiene unos But- talentos. Ahora, But tiene que myself, I had think I conocer had los límites de enough sus talentos. talent, Yo but at the same pensé time you cannot say que I can be tenía, just school runner because I have the talent. suficientes Because condiciones para always when correr, it pero comes no to solo this por level eso of se puede training and correr. competition, Necesita I think you siempre have un to- nivel de you have to work hard, entrenamiento, you hay have que to trabajar train duro hard, and siempre, that's what aunque it se takes. tengan las condiciones So, naturales being iniciales. talented, when Por lo tanto, being born talented, it helps you a lot. tener But you estas have to put a ventajas lot of iniciales effort de nacimiento to ayuda prove mucho, that pero and siempre hay que show esforzarse the mucho world para that después conseguir you triunfar. the greatest or you do, I mean, the best. Yo creo que hay que luchar mucho para ser el mejor. Bueno, ahora, más tarde usted marcha para Estados Unidos y le beca a una universidad de Virginia. Cuéntenos un poco, porque creo que es bastante anecdótico, cómo llega usted a la universidad. ¿A través de quién? Yeah, there were a couple of Somali friends who Había were runners who were algunos amigos in the somalíes States at the time, que and they were my friends, they were running estaban well, en los and Estados Unidos a couple entonces, of coaches asked them, I mean, if they have y any information, entonces if they have unos any friends entrenadores who les running well. preguntaron precisamente si ellos You know, at the conocían a time. alguien que corriera en So they Somalia en just aquel introduced entonces. to Y some ellos coaches about my name, and hablaron a algunos that's how I entrenadores norteamericanos, ended up there, les got the hablaron de mí, scholarship, and les dieron mi nombre y the place entonces I yo went, así it was good conseguí una place, beca the way my friends told me. y Very mis good amigos coach, me good dijeron que era un athletic buen program, sitio, que había un and excelente I got the entrenador scholarship and y entonces took yo the chance and recibí la was the beca right place, y and me that's how I arriesgué ended. y yo creo que acerté y por eso estoy allí. Bueno, más tarde, en estas giras que solemos hacer por Europa y América, a usted en más de una ocasión le he visto yo hacer alguna vez de liebre en una carrera. ¿Piensa que todos debemos de pasar por ahí antes de llegar a ser un campeón o a llegar a la cima? ¿Cree que es un inicio importante para llegar lejos o lo hizo usted precisamente para introducirse en los meetings? I think I a little bit got lost in that. Yeah, can you repeat a little bit? Creo que me he perdido un poco en todo ese argumento. ¿Si me lo puedes repetir un poco? Bueno, pienso que usted ha hecho de liebre alguna vez, de rabbit, que se suele decir, en alguna carrera. Le comento esto porque tanto José Luis González como yo tuvimos muchos problemas para introducirnos en los meetings por Europa y entonces pues unas veces nos pedían que hiciésemos de liebre y otras pues ya poco a poco nos íbamos introduciendo en las carreras pues, por nuestros propios méritos o por marcas. ¿Usted tuvo que hacer de liebre alguna vez, quizás para introducirse poco a poco, o alguna vez tuvo problemas por su raza, religión o ideología? I think I haven't, always you get a lot of problems, and Bueno, whenever you want to reach a goal, there are a lot of sí he tenido obstacles. problemas But at the porque same cuando time, uno quiere I llegar a don't un have any objetivo, big hay muchas problems otras about personas que race or también things like that. persiguen el mismo objetivo, Just entonces hay que being a luchar por rabbit, él, pero no he tenido ningún I think in a problema way con mi raza, por it was ejemplo. a time that I was Y not well known, I was not doing cuando that well, yo no and era all I wanted conocido, just to get in the race, todo lo que quería era to simplemente improve conseguir myself, just to participar en las compete with the carreras, big ir guys, mejorando, and poder competir con los basically I mejores. was just wanted to be in the field, and Básicamente it lo was único que just quería era estar ahí en great la pista opportunity for me just to be in the field y and para mí eso era compete with those excelente, people and el poder just estar see, con esas otras the kind of personas. days to break the world record, Y just to do well, and yo creo I que think la it forma de helped me conseguir el just to récord be a mundial rabbit es couple of simplemente times, and ir this haciendo is las cosas bien. positive, great experience. Y yo creo que esto es una experiencia buena, positiva. Esta es otra de las preguntas que le quería preguntar. Sabe que el año que viene tenemos una Olimpiada a la vuelta de la esquina, la de Seúl. Pienso que ese será uno de sus máximos objetivos, pero también ha pensado en
batir el récord mundial de Said Agüita? Of beat his world record. That's very interesting, and Bueno, esto es muy interesante. I think it's very difficult Yo creo que es just muy to say difícil something before you do it, decir because sometimes algo antes de que talk is se very haga, cheap. porque algunas But veces esto suena como que uno always está have in vanagloriándose, mind that I'm pero talented enough yo and considero que I tengo got a las lot of interest and condiciones problems, but if I get suficientes, healthy, I believe y aunque always tenga I had in problemas, mind I yo can break the world record. creo que sí And podré, that si wasn't my problem entreno mucho y trabajo at duro, all. romper el récord mundial. But next year, I think most of time I will be Pero concerning yo to do creo well in the Olympic, and Que de momento lo que me voy a concentrar Anything es en conseguir unos besides buenos that will be resultados just a en los relative Juegos to- Olímpicos. I mean, it's going to be small percentage broken world record Y or anything like that. me encantaría conseguir romper el récord mundial, aunque fuera por un porcentaje pequeño. Por cierto, usted lo intentó Well- justamente después del Campeonato del Mundo de Roma, fue unos días después en Bruselas, y yo pude verle por la televisión. Quizás la liebre le pasó excesivamente el primer 400, o que usted estaba ya un poco cansado después de la temporada. No, actually, the rabbit is they run well. It was the right De base, hecho, la and liebre corría I bien had in mind just to try to break y the world yo record, but pensaba at the en time it aquella was ocasión haber little bit podido difficult because romper el it was récord about mundial. 3 days Pero after the world champion, esto fue 3 días después del campeonato mundial y no es que estuviera un poco cansado, es que estaba cansadísimo, no había tenido ningún descanso en esos 3 días y era muy mal momento para mí. Y yo me alegré incluso de poder correr en esa ocasión solo 3 días después del campeonato mundial. Bueno, la verdad es que con Abdi-Bile nos Well, gustaría the truth estar is charlando that- toda la tarde, porque creo que sus respuestas son interesantísimas y podríamos aprender mucho de este hombre, que le ha costado mucho llegar hasta aquí. Él ha venido a Madrid a correr una carrera, no precisamente ni de la milla ni de 1500, sino una carrera de 10 kilómetros sobre asfalto, que mañana en la casa de campo, cerca del lago, al mediodía, se va a celebrar. El Club Aquiles ha hecho unos esfuerzos tremendos para poder traer a Abdi a correr esta carrera, y ustedes lo pueden ver por la televisión al mediodía o in situ, en vivo lo pueden ver en la casa de campo, como hemos dicho antes. Él será inconfundible para ustedes, un hombre espigado de 1,90 m, 75 kilos, y ya lo ven, fuerza, potencia, resistencia, velocidad, estrategia y táctica. Todo lo que necesita un corredor de 1500 lo atesora este hombre, que se llama Abdi-Bile, que es campeón del mundo, una persona sencilla y humilde y muy buen compañero. Muchas Manuel. gracias y bienvenido. José Manuel, Sí, dime. se te han quedado muchas preguntas en el tintero, ¿verdad? Podríamos haber estado aquí 1 hora, pero quizás en otra ocasión, porque pienso que hay que darle paso a otros temas. Nosotros le damos las gracias a Abdi-Bile y a ti, buen trabajo, José Muchas Manuel. gracias. Gracias por haber estado también con nosotros.